Hola, buenos días. Soy Daniel García de Miralta Bank y bueno, hoy vamos a comentar pues el fondo de Miralta de Sequoia, ¿no? Este vídeo es un vídeo que nos lo lleváis pidiendo mucho tiempo y bueno, recientemente hemos tenido la noticia que Cityware ha mantenido el rating AAA para el gestor del fondo, ¿vale? Para Ignacio Fuertes, ¿no? Y bueno, hemos creído oportuno el poder hacer este vídeo explicando un poco el fondo y desgranando un poco aquellos detalles, ¿no? Pues para saber un poco en qué consiste el fondo, cuáles son sus características, el histórico, etcétera, etcétera, ¿no? Como os he comentado, pues bueno, recientemente Cityware ha actualizado, ¿no? este rating que hace respecto a los gestores, ¿no? y cómo gestionan no solo un fondo, sino varios de ellos, ¿no? que hay muchos gestores gestionando varios fondos a la vez y bueno, en ese sentido tiene en cuenta pues diferentes parámetros, ¿no? de rentabilidad agregada, de riesgo implícito respecto a un índice independiente, ¿no? en ese sentido, ¿no? En base a esos parámetros asigna un rating, como podéis ver desde abril que ya asignaron a Ignacio, pues bueno, este rating AAA, pues han decidido mantenerlo. Actualmente es el único gestor en España que tiene este rating AAA, si no recuerdo mal. En el mundo creo que hay como 84 gestores y bueno, vamos a desgranar un poco lo que es el fondo de Sequoia, ¿no? Miralta Sequoia. Podemos observar en Morningstar, que es un fondo 5 estrellas de Morningstar. Luego comentaremos también al finalizar el vídeo pues un poco los premios y galardones que ha recibido no solo el gestor del fondo, que es Ignacio Fuertes, sino también el fondo en sí, ¿no? por su comportamiento, ¿no? en ese sentido. Y bueno, como podéis ver, Ignacio cogió el fondo, ¿no? Cogió las riendas del fondo en enero de 2019, ¿vale? Y este ha sido lo que es el comportamiento del fondo, lo que es la línea roja. Ya sabéis que en Morningstar lo comparan directamente con la categoría, que en este sentido sería la línea naranja, y la línea verde, que sería el índice de referencia, ¿no? La categoría en Morningstar es renta fija diversificada, ¿vale? Hay que saber que es un fondo agregado en el que se invierte el 100% en bonos de renta fija, ya sea bien corporativos o de gobiernos, y bueno, en ese sentido la categoría puesta por Morningstar es renta fija diversificada, ¿no? Hay que tener en cuenta, sobre todo, cuáles son las características del fondo, y hay que tener en cuenta cuál es un poco el objetivo, ¿no? del fondo de Sequoia, ¿no? El objetivo, sobre todo, del fondo es maximizar la rentabilidad a largo plazo, ¿no? Haciendo hincapié, sobre todo, en preservación de capital, ¿no? Es importante, sobre todo, tenerlo en cuenta, saber, por ejemplo, que es un fondo que tiene un comportamiento muy curioso, ¿no? Es un comportamiento diferente quizás a cualquier fondo de renta fija que pueda integrar dentro de su categoría. De ahí el ensanchamiento, ¿no? del diferencial respecto a la categoría, ¿no? en la que se encuentra, y os explico por qué. Al fin y al cabo, es cierto que es un fondo agregado, pero una de las características principales que tiene el fondo quizás es la flexibilidad que pueda tener el fondo. Actualmente apostamos mucho por la tecnología, sobre todo a la hora de seleccionar este tipo de bonos, ¿no? para hacer arbitrajes, e intenta aprovechar sobre todo ineficiencias de mercado, ineficiencias que se pueden dar tanto en tipos de interés como en crédito, ¿no? La parte de tecnología, ¿no? Que quizás es donde hacemos más hincapié, trabajamos sobre todo con una herramienta que se llama Pentagon, en la que tenemos parametrizados multitud de bonos, ¿no? en ese sentido, y mediante mapas de calor y análisis cuantitativo, intenta buscar sobre todo pequeñas ineficiencias, ¿no? en diferentes mercados,
tanto de tipo de interés como de crédito, por lo cual es un fondo bueno, que en un entorno, ¿no?, de mercado con una volatilidad muy baja, pues se comporta de una manera muy plana, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos de ese objetivo de preservación de capital, ¿no? Lo bueno que tiene es que, bueno, en circunstancias en el que se amplía la volatilidad, ¿no?, y se dispara, pues no solo genera estas oportunidades a través de Pentagon, ¿no?, y se pueden aprovechar estas ineficiencias tanto en crédito como en tipos de interés, sino que también, al ser un fondo que tiene un porcentaje bastante alto en liquidez, ¿no?, pues tiene esas herramientas para poder aprovechar estas oportunidades, ¿no? Es una práctica muy habitual, ¿no?, tener esta parte en liquidez, precisamente por eso, ¿no? Sobre todo cuando la volatilidad está relativamente baja, pues el porcentaje de liquidez se incrementa precisamente para aprovecharlo en momentos en los que la volatilidad sube. Esto es un escenario en el que en los últimos años pues nos hemos encontrado con mucha frecuencia, ¿no? Hace unos años sí que es cierto que esos escenarios de alta volatilidad se producían con una probabilidad muy baja, pero sí que es cierto que en los últimos años vemos como esos escenarios de alta volatilidad se producen con una probabilidad muy alta, ¿no? Entonces es importante tener esa flexibilidad, ¿no?, que te permita sobre todo aprovechar esas oportunidades que se generan, ¿no?, cuando se dispara esta volatilidad. Y para eso, lógicamente, pues bueno, aparte de tener un buen gestor con amplia experiencia que lo pueda aprovechar, pues también nos apoyamos en la tecnología y en herramientas tecnológicas para poder pues bueno, tener esa capacidad de análisis de datos y parametrización, ¿no?, que es tan importante para la hora de generar estas ineficiencias, ¿no?, y poder sobre todo aprovecharlas, ¿no?, en ese sentido. Como podéis ver, una de las características principales del fondo es un poco lo que os comentaba, ¿no?, la flexibilidad, ¿no? Básicamente es un fondo pensado para diferentes escenarios de mercado, ¿no?, escenarios de inflación que actualmente los estamos viviendo en nuestras carnes, burbuja de tipo de interés, tasas de impago, volatilidad, o sea, sobre todo escenarios que puedan generar mucha volatilidad, ¿no?, y que puedan hacer frente, ¿no?, a esta represión financiera en la que nos encontramos, ¿no?, con tipos nominales por debajo, ¿no?, de tasas de inflación y bueno, que eso básicamente pues genera que los tipos de interés reales pues estén en negativo, ¿no? Entonces, para este tipo de escenarios y sobre todo para escenarios muy volátiles como nos ha tocado vivir estos últimos años, pues es un fondo muy interesante, sobre todo por eso, ¿no?, por ese objetivo de maximización del capital a largo plazo, pero haciendo hincapié en esos objetivos de preservar capital, ¿no? Como os he comentado, respecto a sus características, pues bueno, pues es un fondo 100% de renta fija, ¿vale? Diversificado, es un agregado, flexible. La duración suele estar entre 2, 3, actualmente 2, 3 diría, ¿vale? Sí que es verdad que puede llegar a estar hasta 10, incluso en negativa, pero sí que es cierto que lógicamente debido a estos escenarios de tipo de interés, pues bueno, pues lógicamente es mucho más interesante trabajar con duraciones más cortas, ¿no?, para que estas posibles subidas de tipos que son cada vez más probables, pues afecten menos a la valoración de los bonos. Y luego, pues bueno, pues tiene un mínimo de investment grade del 75% y un máximo de high yield del 25%, ¿no? Es importante comentar que, bueno, que es una gestión activa, ¿no? Siendo un fondo de renta fija, no es un fondo muy estanco, ¿no? No es un fondo muy parado en ese sentido. Hay una gestión bastante activa y dinámica a la hora de trabajar y seleccionar sobre todo este tipo de bonos, y más sobre todo en escenarios volátiles. Por eso aquellos que veáis el estudio, ¿no?, y el comportamiento del fondo y el track record del fondo, podéis ver como en periodos con volatilidades muy bajas, pues bueno, pues el comportamiento del fondo se comporta de una manera muy plana, y es precisamente en entornos volátiles cuando
cuando dispara un poco lo que es ese alfa, ¿no? En ese sentido. Y luego, pues bueno, finalizar comentando también que es un fondo de artículo 8, ¿no? Y sigue criterios ESG, ¿no? Y bueno, pues que hay que tenerlo en cuenta y sobre todo más en línea con lo que hacia dónde vamos respecto a este tipo de criterios ya marcados, ¿no? En ese sentido. Y luego, pues bueno, pues me gustaría también sobre todo comentar pues un poco desde Morningstar también los galardones, ¿no? que nos han dado, ¿no? Y premios en ese sentido. Hemos sido galardonados como el mejor fondo de 2020 de renta fija diversificada, ¿vale? En el 2021 entramos en el top 5, ¿vale? En ese sentido. Y luego, pues bueno, también nos dieron el premio de mejor fondo a un año de renta fija diversificada, el mejor fondo a 3 años anualizado de renta fija diversificada, que como os he comentado es la categoría, ¿no? En la que integra y la categoriza Morningstar. Y bueno, a 3 años ya os comento bueno, que fue galardonado como el mejor fondo de los últimos 3 años. Y luego pues también obtuvimos el mejor ratio de Sharpe, ¿no? Con un ratio de Sharpe a 3 años anualizado del 1,6%, perdón, del 1,6%. Entonces, pues bueno, como veis es un fondo que precisamente estos parámetros de rentabilidad, riesgo que genera, ¿no? Es un valor añadido importante, y esa también ha sido una de las razones por las que Cityware en abril pues a Ignacio Fuertes le calificó, ¿no? con esa calificación de AAA, y bueno, ha seguido manteniéndola hasta actualmente, que es el mes de junio, que no la han vuelto a ratificar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, pues hacia quién va dirigido, por finalizar este fondo, ¿no? El Miralta Sequoia, pues va dirigido sobre todo a aquellos inversores o inversoras que bueno, que busquéis quizás pues bueno, un fondo de inversión, y más en estos entornos de mercado, pues no diría a lo mejor refugio, ¿no? Pero sí una alternativa interesante para luchar un poco con estas tasas de inflación que tenemos tan galopantes, ¿no? Sobre todo porque es una inversión enfocada pues bueno, en una maximización de la rentabilidad a largo plazo, de las manos de un buen gestor con una amplia experiencia y bueno, y altamente galardonado por entidades como Morningstar, Cityware, como hemos comentado, y sobre todo pues haciendo hincapié en esa preservación de capital, ¿no? Y bueno, es una herramienta muy interesante, sobre todo para momentos en los que la volatilidad está muy alta, momentos en los que hay muchas incertidumbres en el horizonte, ya que este fondo, el Sequoia, pues contempla diferentes escenarios, y sobre todo pues bueno, pues es interesante sobre todo para saber el papel que puede jugar en vuestra cartera de fondos, ¿no? A menudo nos encontramos con opiniones de que bueno, que la renta fija está como está, que actualmente es difícil encontrarle pues un valor añadido, ¿no? en ese sentido, pero muchas veces hay que pensar no solo en la renta fija, sino en este fondo concreto, sobre todo qué papel juega en vuestra cartera, ¿no? De inversión, que generalmente pues suele tener un porcentaje alto en renta variable. Es importante tener en cuenta, lógicamente, que la descorrelación que pueda tener este fondo con un fondo de renta variable pura es muy alta, ¿no? y esa descorrelación también es sobre todo interesante pues bueno, para poder luchar, ¿no? Contra estos momentos tan volátiles y estas incertidumbres pues que tenemos actualmente, ¿no? en los mercados, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que es el fondo de Sequoia, ¿no? Desgranando también un poco al sector, a Ignacio Fuertes, y viendo un poco también el comportamiento. Hay que destacar también, como os he comentado, que Ignacio Fuertes cogió el fondo en enero del 2019, ¿vale? Para aquellos que pues queráis consultar también el track record en Morningstar, etcétera. Y bueno, queríamos hacer un poco este vídeo pues para intentar desgranar pues también el fondo, ya que hemos tenido muchas peticiones, ¿no? A raíz de todos estos premios.
y queréis saber un poco, tener un poquito más de información. De todas formas, cualquier duda que podáis tener, si queréis tratar pues el tema en profundidad o queréis hacer pues bueno, un análisis más profundo en ese sentido, podéis llamarnos aquí a Miralta Bank, podéis llamar aquí directamente a la oficina o mandarnos un correo, estaremos encantados de atendernos bueno, y de reunirnos si hace falta y explicaros el fondo con más profundidad y comentar un poco también el papel que puede jugar el fondo en vuestra cartera de inversión y sobre todo en estos entornos económicos tan difíciles como son los que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo. Agradeceros sobre todo vuestra participación y los comentarios que nos animan y nos apoyan a la hora de realizar este tipo de vídeos, ¿no? Y este tipo de contenidos bueno, que suele tener muy buena acogida. Y nada, desearos a todos muy buen día y agradeceros vuestra participación. Un saludo.